y vamos a complementar algunos aspectos del metabolismo de lípidos. Recuerden primero que hay características comunes, como que son relativamente insolubles en agua, solubles en solventes apolares, esos ya conocimientos de química que ustedes tienen, ¿no? Acá es importante recordar que es un importante constituyente de la dieta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por su alto valor energético. Directamente son almacenados en el tejido adiposo. Ya vamos a ver cómo se moviliza la grasa. Recordar que es el solvente de las vitaminas liposolubles, el vehículo de las vitaminas liposolubles. Si no absorbemos grasa, no absorbemos vitaminas liposolubles. Y también el transporte de moléculas esenciales, y me estoy refiriendo a los ácidos grasos esenciales, que permiten la formación de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos, que son intermediarios celulares. Y finalmente, el hecho que sean precursores hormonales importantes. Entonces, si resumimos las funciones, las grasas tienen una función tremendamente energética, porque como están en la alimentación generalmente ácidos grasos de cadena larga, se contabiliza 9 kilocalorías por gramo. Esto está, como les repito, representado por los ácidos de cadena larga, ¿ok? Que se almacenan generalmente en la forma de triglicéridos o triacilglicerol. El rol estructural, importante, por los fosfoglicéridos y esfingolípidos en la membrana. El rol hormonal, el colesterol, como vamos a ver, forma hormonas esteroideas, forma prostaglandinas. Y el rol de ser el vehículo de nutrientes, especialmente las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales. Recuerden que hay dos tipos de ácidos grasos desde el punto de vista del enlaces, dobles enlaces. El ácido graso saturado que no tiene enlaces dobles entre los carbonos, ¿no? Y el enlace, el ácido graso insaturado que sí tiene doble enlace. ¿Cuál es la importancia bioquímica de esto? Es que los que tienen más fácilmente a ser usados son los que tienen doble enlace. En cambio, los que tienen enlaces simples son menos fácilmente usados, ¿no? Y por lo tanto repercuten en los niveles de lípidos circulantes, ¿no? Ya vamos a ver que mucho eso repercute en las grasas según las grasas que consumimos. Y el otro aspecto importante que tienen que recordar es, aparte que necesitamos ácidos grasos de preferencia insaturados, como los poliinsaturados, que son los ácidos grasos esenciales, generalmente los ácidos grasos tienen la forma cis, es decir, los hidrógenos están al mismo lado, en relación al enlace doble, en comparación al trans, ¿no? Entonces, en los alimentos se encuentran generalmente ácidos grasos de cadena larga de forma cis. Tenemos gran dificultad de las formas trans. Como vamos a ver, las formas trans, ¿no? Son ya mayormente sintetizados, ¿no? En la preparación de los alimentos por hidrogenaciones, ¿no? Y esa no es una grasa saludable. La grasa saludable es una grasa tipo cis. Bien, acá están los poliinsaturados que hemos comentado también en el curso de nutrición médica. Los ácidos grasos poliinsaturados llamados PUFA, ¿no? Por las siglas en inglés, que son los omega 3, omega 6. El omega 6, el linoleico, del cual deriva el ácido araquidónico, que es un precursor importante de intermediarios, prostaglandinas, tromboxanos, proctaciclina, compuestos tipos hormonas que influyen en muchas funciones en la regulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la dilatación vascular, la respuesta inmunológica. Y los omega 3, ¿no? Del linolénico derivan el ácido eucosa pentanoico, el ácido docosahexanoico, que es muy importante para la formación de la corteza cerebral, y estos abundan fundamentalmente en el pescado, en el aceite de pescado. Disminuyen los triglicéridos, ¿no? Su consumo disminuye triglicéridos, reducen la respuesta inflamatoria, disminuyen las enfermedades, por lo tanto, cardiovasculares y la embolia. Recordar que a partir del extremo metilo, si
doble enlace está localizado en el carbono 3, es omega 3. Acá está 1, 2, 3. Pero si el doble enlace a partir del extremo metilo está en el carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es omega 6. A eso se debe su denominación omega 3, omega 6. ¿En qué número de carbonos a partir del extremo metilo se encuentra el doble enlace? Acá está la fuente por excelencia de omega 3, el pescado principalmente. Y ustedes tienen que también tener en cuenta que cuando consumimos grasas, ¿no? Por supuesto no lo consumimos bajo la forma de ácidos grasos. Esos ácidos grasos que hemos recalcado, que son de cadena larga, están en estructuras más complejas, ¿no? ¿Cuál es la estructura predilecta por las cuales están constituidos los alimentos, los ácidos grasos? Dentro de triglicéridos o llamados triacilglicerol. ¿Por qué se llaman triglicéridos o triacilglicerol? Es la unión de un alcohol con un ácido. O sea, es una unión éster, alcohol más ácido. El alcohol es el glicerol y el ácido es el ácido graso correspondiente, ¿no? Entonces, cuando el glicerol recibe un ácido graso, es un monoglicérido. Si recibe 2 ácidos grasos, es un diglicérido. Y si recibe 3 ácidos grasos, es un triacilglicerol, un triglicérido. Esta es la mayor parte, así se presenta la mayor parte de las grasas en la alimentación, ¿no? Como triglicéridos. Es una forma de lípido. Ustedes comprenderán que no es la única forma, ¿no? Acá están los triglicéridos, ¿no? Formado por una molécula de glicerol, esterificado con 3 moléculas de ácidos grasos, pero también están los fosfolípidos que presentan en el tercer carbono, ¿no? Del glicerol esterificado con un grupo fosfato. Y finalmente, que pueden ser esterificados resultando ácidos grasos más complejos, ¿no? Entonces tenemos los triglicéridos, los fosfolípidos y acá falta mencionar el colesterol. Esas son las formas de estructuras de grasa que consumimos. Bajo la forma de triglicéridos, bajo la forma de fosfolípidos, ¿no? Formando otros complejos, y bajo la forma de colesterol. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esos son, digamos, un panorama general de las estructuras de los lípidos. O sea, cómo viene formado el ácido graso, el glicerol, cómo el ácido graso se incorpora al glicerol, ya vamos a ver dentro de un momento. Entonces, continuamos con la digestión. ¿Cómo se digieren las grasas? Esto es un proceso complejo que se realiza a nivel de boca, estómago e intestino. Y para ello hay una enzima para cada tipo de grasa. Las lipasas para los triglicéridos, la fosfolipasa A2 para los fosfolípidos y el colesterol hidrolasa, o llamado colesterol esterasa para el colesterol. Entonces, cada enzima, cada tipo de grasa tiene su enzima, ¿no? Y por supuesto, en esta mezcla con las enzimas es importante la formación de las micelas a través de la participación de las sales biliares. Entonces tenemos la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática que se encargan de la degradación de los triglicéridos. La fosfolipasa 2 de los fosfolípidos. Y como les digo, quien se encarga de degradar los ésteres de colesterol es justamente el colesterol esterasa. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar cómo viene la grasa en los alimentos, como triglicéridos, como fosfolípidos y como éster de colesterol. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a las lipasas, hay que tener en cuenta que si bien es cierto hay una lipasa salival y gástrica, la más importante es la lipasa pancreática, que es la que viene en el jugo pancreático y tiene su actividad de degradar las grasas de los triglicéridos en el lumen intestinal. Hay poca actividad de lipasa salival, ¿no? Que es secretada por la superficie dorsal de la lengua, acción corta por la inactividad que genera el pH ácido del estómago inmediatamente, y la lipasa gástrica, pues,
que actúa a nivel del estómago si el pH ácido se inactiva parcialmente por las proteínas dietéticas, o sea, que es una acción no tan, digamos, perenne, ¿no? Porque el pH lo impide. Su pH óptimo es de 3 a 6, inclusive en estos casos, ¿no? Genera productos ácidos grasos libres y 1 a 2 diacilgliceroles. Pero la lipasa más importante es la lipasa pancreática, ¿ok? Entonces, y eso es lo que vamos a eso nos vamos a dirigir. Con respecto a la fosfolipasa A2, es secretada en forma inactiva y se activa por acción de hidrólisis tríptica. La hidrólisis del ácido graso en posición 2 y genera lisofosfolípidos que se absorben por su propiedad anfipática, ¿no? Ayudando a absorber otras grasas. Anfipática quiere decir que tiene un polo hidrofílico y un polo hidrofóbico. Entonces, gracias a esa propiedad es que puede facilitar también la absorción de otras grasas. Y finalmente, el éster de colesterol hidrolasa o colesterol esterasa que separa los ácidos grasos del colesterol. Entonces, tenemos esas enzimas digestivas comprometidas en la digestión de grasas. Recordar que la mayor parte de las grasas o lípidos de la dieta están constituidos por los triglicéridos. Sin embargo, hay que recordar que hay una pequeña cantidad de fosfoglicéridos, éster de colesterol, colesterol libre y vitaminas liposolubles en toda esa mezcla de grasas. Pero en esa mezcla de grasas, la mayor parte de grasas que vienen de la dieta son triglicéridos, ¿no? El detalle está que por ser insolubles en agua, tienen todas que ser emulsionadas para ser digeridas por las enzimas hidrolíticas. Entonces, es muy importante la participación de la bilis. Entonces, acá hay una conjugación, ¿no? Tiene que haber bilis, tiene que haber jugo pancreático, ¿no? Para que la digestión de las grasas se lleve a cabo de manera adecuada. De ahí ustedes pueden deducir que cuando hay insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática, eso podría eventualmente interrumpir la digestión de las grasas. Bien, en este gráfico que parece una telaraña, comencemos observando a este nivel. Acá está el triglicérido que se presenta en el lumen intestinal, en los alimentos, ¿no? Es un triacilglicerol. Sobre este triacilglicerol tiene un carbono primario, que son los carbonos de los extremos, o carbono alfa, beta y alfa prima, ¿no? Así se denomina. Entonces, la lipasa tiene la propiedad de actuar sobre el carbono primario, es decir, sobre el extremo. Hidroliza acá o hidroliza acá. Entonces, al actuar la lipasa, hidroliza, por ejemplo, en este extremo, de tal manera que suelta un ácido graso y al soltar un ácido graso quedan dos. Entonces ya es un glicerol con dos ácidos grasos. Ya no es un triglicérido, sino un diglicérido. Y como todavía tiene un ácido graso en la posición primaria, la lipasa todavía puede seguir actuando. Lo degrada acá y finalmente da este nuevo glicerol, pero con un ácido graso. A este se le llama beta monoglicérido porque está en el carbono beta, o sea, es un beta monoglicérido. Hasta acá llega con gran eficiencia la actividad de la lipasa, liberando ácidos grasos. Y esta es la forma más importante, cómo se absorbe en el enterocito. Sin embargo, una pequeña cantidad todavía se puede transformar por un proceso de isomerización, porque existe en el borde del cepillo una isomerasa, cuya función ¿cuál es? Trasladar el grupo acilo que está en el carbono beta y trasladarlo a cualquiera de los extremos. En este caso lo pasa al extremo del carbono alfa y se convierte también en un monoglicérido, pero ya no es un beta monoglicérido, sino es un alfa monoglicérido. Entonces, y como alfa monoglicérido también se puede absorber, pero también se puede seguir degradando. Y de hecho que se degrada al desligarse de este ácido graso y se convierte totalmente en una molécula de alcohol, de glicerol. ¿Qué pasa con este glicerol? Se absorbe de frente a la sangre. Entonces,
Como consecuencia de la degradación de grasas, tenemos principalmente el beta-monoglicérido, tenemos los ácidos grasos que se van desprendiendo, tenemos el alfa-monoglicérido y tenemos el glicerol. Entonces, con la diferencia, apaguen el micro, por favor, apaguen el micro. La gran diferencia acá es que el glicerol se absorbe de frente a la sangre. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se absorbe el beta-monoglicérido, cuando se absorbe el alfa-monoglicérido y también con el glicerol, porque al pasar por enterocito, ¿no? Algo se queda también dentro de la célula. Y acá tenemos la siguiente gráfica. Ustedes se fijan acá, se fijan que acá está el beta-monoglicérido dentro del enterocito. Acá están entrando los ácidos grasos y acá está el alfa-monoglicérido. Y como les decía, el glicerol pasa de frente generalmente a la sangre. Generalmente pasa de frente. Entonces, ¿qué pasa con el beta-monoglicérido? Se reesterifica porque nuevamente dentro del enterocito comienza a recibir ácido graso. Recibe uno por acá, recibe otro por acá y forma triglicéridos nuevamente en el otro borde, en el polo vascular. Este es el polo vascular del enterocito y este es el polo luminal. Entonces nuevamente se reesterifica. ¿Para qué? Para ingresar a su primer medio de transporte, que son los kilomicrones. ¿Qué pasa con el alfa-monoglicérido? El alfa-monoglicérido, como está sujeto a un ácido graso al carbono primario, todavía una lipasa puede degradarla acá. Y de hecho que el enterocito en el medio intracelular tiene otra lipasa. Y gracias a esa lipasa intracelular, que es diferente a las otras lipasas, porque las otras lipasas son extracelulares, la lipasa del enterocito o la lipasa intestinal es intracelular, termina de degradar el alfa-monoglicérido y se convierte en un glicerol. El alcohol está solo. Entonces, si el alcohol está solo, para ser utilizado dentro del enterocito, ¿no? Se tiene que activar. ¿Y se activa cómo? Gracias a una incorporación de fósforo por una quinasa. Y se forma el glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato también puede recibir ácidos grasos, de tal manera que así va formando el triglicérido. Entonces, en suma, el enterocito, una vez que capta el beta-monoglicérido, que capta los ácidos grasos y que capta el alfa-monoglicérido, forma triglicéridos. Como el beta-monoglicérido incorpora ácidos grasos y el glicerol que se forma se activa y también recibe ácidos grasos y de tal manera que también es fuente de formación de triglicéridos. Eso quiere decir que nuevamente se forman los triglicéridos para iniciar su viaje, ¿no? A través de la vía linfática inicialmente, a través de los kilomicrones. ¿Esto qué significa? Que cada vez que comemos grasa, se va a incrementar la producción de kilomicrones. Cada vez que comemos grasa, al igual que sucede con la hiperglicemia postprandial, sucede la hiperkilomicronemia postprandial. ¿Ok? Entonces, esa hiperkilomicronemia postprandial es de igual, hay que entenderlo de la misma manera que entendemos la hiperglicemia postprandial. Por eso es que sale el suero lechoso, ¿no? El suero lechoso se ve en todo paciente que acaba de ingerir alimentos y le tomamos una muestra de sangre. Muchas veces ese suero lechoso, ese suero lechoso, perdón, ese suero lechoso interrumpe las reacciones de laboratorio. Por eso que a muchas personas en muchos análisis se les pide que estén en ayuna para que ese suero lechoso no interrumpa las determinaciones de las sustancias en sangre, ¿no? Hay análisis que requieren ayuno, otros no, ¿no? El suero lechoso, ¿a qué se debe? A la hiperkilomicronemia postprandial. ¿Alguna pregunta acá?
No, doctor, está claro. Listo. Seguimos entonces. Recuerden entonces que se forman los triglicéridos nuevamente para iniciar su transporte a través de los kilomicrones. Es la primera lipoproteína que se forma luego de ingerir las grasas. Bien. Hay que recordar que en toda esta absorción de triglicéridos, estamos hablando de triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena larga. ¿De acuerdo? Acá está el lumen, ¿no? Si hablamos de ácidos grasos de cadena larga, generalmente tienen pues más de 12 carbonos. Los que tienen los ácidos grasos mayores a 12 carbonos tienen este medio de transporte que termina ¿dónde? Que termina en la formación de kilomicrones y va hacia el linfa. Entonces, los triglicéridos que tienen ácidos grasos, pero mayor a 12 carbonos, utilizan este mecanismo, ¿no? Se degradan, vuelven a reesterificarse como triglicéridos y se incorporan a los kilomicrones. Pero los ácidos grasos que tienen menos de 12 carbonos, que no es usual que estén en la alimentación, salvo en determinados aceites, ¿no? Como vamos a describir, ¿no? Esos sí pasan directamente a la sangre, igual que los carbohidratos. Entonces, acá hay que marcar la diferencia entre absorber ácidos grasos de cadena larga y ácidos grasos de cadena mediana o corta, que son los menores de 12 carbonos. Los alimentos contienen grasa generalmente como ácidos grasos de cadena larga, por lo tanto, este mecanismo es válido. ¿Y por qué les insisto esto? Porque los triglicéridos de cadena media tienen gran facilidad para absorberse, no necesitan la bilis, no necesitan carnitina, ¿no? Claro que producen menos energía, pero se ve facilitada su utilización por el cuerpo. Acá hay que recordar también el precursor de las grasas, porque si bien es cierto, acá está el glicerol 3-fosfato, que es el glicerol activado a partir del glicerol, se consume ATP y se forma el glicerol 3-fosfato. De idéntica manera que la glucosa se activa a glucosa 6-fosfato, porque si no se fosforila no puede utilizarse. Pero también hay que recordar que ese glicerol 3-fosfato viene de la vía glicolítica. ¿Se acuerdan de las dos triosas que se formaban en la primera fase de activación? Una de ellas, la dihidroxiacetona fosfato, que por una enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Hace que utilice NAD reducido y se convierta en glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato está apto para recibir ácidos grasos y formar diglicérido y formar triglicérido. Por eso es que si yo consumo exceso de carbohidratos, puedo dar lugar a facilitar la formación de triglicéridos, ¿de acuerdo? Por este mecanismo, ¿no? Que también lo puedo obtener si yo consumo grasa directamente, cuando consumo glicerol, ácidos grasos y formo también grasa. O sea, yo puedo formar grasa por exceso de carbohidratos o puedo formar grasa por exceso de grasas en la dieta también, ¿no? Y si son ambas, también repercute, por supuesto. Bien. Es muy importante tener en cuenta que entonces si es cadena corta, cadena media o cadena larga. Ya dijimos que no producen la misma cantidad de energía. Los ácidos grasos de cadena corta son los que tienen 4 a 6 carbonos y esos circulan directamente a sangre, como les mencioné, unido a la albúmina y así llegan al hígado. Los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Eso sí necesitan resintetizarse a triglicéridos porque necesitan los kilomicrones, ¿de acuerdo? Y así llegar a través del linfa a los tejidos. Una mención aparte son los triglicéridos con ácidos grasos de cadena media, ¿no? Los triglicéridos de cadena media contienen ácidos grasos saturados de 6 a 12 carbonos. El ácido caproico, el ácido caprílico de 8 carbonos, el ácido cáprico de 10 y el ácido láurico de 12, que es el límite entre el de media o cadena larga. Se encuentran algunos aceites como el de coco, el palmiste, que no hay acá, generalmente hay en el aceite de la palma de África,
y cuyo contenido de ácido graso de cadena media superan el 50% total de los ácidos grasos. Miren qué importante cantidad. Y también no podemos dejar de mencionar que existe menor proporción en la leche bovina, ¿no? En la que hay este tipo de cadenas de 6 y de 10 y que constituyen del 4 al 12% de total de ácidos grasos, ¿no? Pequeña cantidad, pero sí es necesario señalar, existiendo grandes diferencias, por supuesto, entre las diferentes especies. Así, por ejemplo, la leche de cabra puede contener un poquito más, hasta un 50% de ácido graso de cadena media, si la comparamos con la leche de vaca. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como consecuencia de la absorción de grasas, que el 72%, es decir, la mayor parte de las grasas de la dieta se absorbe como beta monoglicéridos o llamados también 2-monoglicéridos, porque al carbono 2 se le llama carbono beta o carbono 2. Un 6%, un escaso 6%, 1-monoglicérido, o sea, el alfa monoglicérido, luego de la acción de la isomerasa que está en el borde del cepillo. Y miren, un 22% bajo la forma de glicerol y ácidos grasos. Recordar, cuando el ácido graso se incorpora a las células, también requiere activarse. Si un ácido graso se incorpora a la célula y no se activa, no puede ser utilizado metabólicamente. ¿Cómo se activa? Consumiendo ATP y coenzima A, de tal manera que origina la famosa acilcoenzima A, para así introducirse en el glicerol y formar triglicéridos. Entonces, la forma activa de un ácido graso en el medio intracelular es la acilcoenzima. La forma activa de la glucosa 6-fosfato. La forma activa del glicerol, el glicerol 3-fosfato. Entonces, miren cómo hay formas activas que la célula necesita de esa condición para que utilice esos componentes. Entonces, los triglicéridos forman el kilomicrón junto con algo de colesterol y fosfolípidos, porque no solamente transportan triglicéridos, sino también van a ver cómo se incorpora el colesterol y cómo se incorporan los fosfolípidos. Bien, hablando del colesterol, ese es el otro tipo de grasa, ¿no? Recuerden que estamos hablando de los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol, ¿no? Tan vapuleado, ¿no? Porque se atribuía como una causa importante de las enfermedades cardiovasculares y nos dirigimos solamente a controlar la dieta, cuando no sabíamos pues que el colesterol es capaz de sintetizarse en todo el cuerpo y generalmente tiene mayor porcentaje de la sangre que viene de síntesis. Deriva de este núcleo, ciclopentano peridropenantreno, es un lípido anfipático, ¿no? Ya dijimos que es un lípido anfipático, ¿no? Tiene un hidroxilo al carbono 3 y un doble enlace entre el 5 y el 6 y una cadena lateral de 8 átomos en el carbono 17. Y las funciones pues son archiconocidas, ¿no? Gracias al colesterol se forman todas las hormonas esteroideas. Gracias al colesterol se forma vitamina D también. Gracias al colesterol se forman los ácidos biliares. El colesterol también es capaz de formar parte de la estructura de las membranas, ¿no? Y se excreta, ¿no? Bajo la forma de coprostanol por acción de la microbiota intestinal que favorece su degradación y su excreción, ¿no? A partir también del dehidrocolesterol. Son dos formas de eliminar el colesterol por vía de las heces, ¿no? Comenzando por su eliminación por vías biliares, por supuesto. Bien, acá el colesterol es por esencia insoluble en el agua, por lo que también debe incorporarse en las micelas de las sales biliares y fosfolípidos que le den solubilidad para absorberse. Esa solubilidad depende de las proporciones de colesterol, fosfatilcolina, sales biliares, ¿no? Pero también depende del grado de dilución. Generalmente esa composición tiene 5% de colesterol, 15% de fosfatilcolina y 80% de sales biliares. Esta es la manera como se absorbe el colesterol. Ya les adelanté algo en la clase de nutrición médica, ¿no? El colesterol viene de la dieta, se mezcla con el colesterol que se elimina a través de la bilis, ¿no? Forma parte de las micelas para solubilizarse y acá es donde actúa la colesterolesterasa. Libera el colesterol del grupo éster, ¿no? Ingresa por su proteína de transporte semejante a la de Niemann-Pick, que es la proteína que permite el transporte al colesterol
internamente, ¿no? Cuando ya hay exceso, le excreta una proteína que es un complejo de proteínas que permite la salida de colesterol, ¿no? Y ya vamos a ver que también el exceso se traslada a través del HDL. Entonces, es finamente regulado la captación intracelular, ¿no? Ingresa el colesterol y ese colesterol, por supuesto, es esterificado, ¿no? Y también es trasladado bajo la forma de éster de colesterol al kilomicrón, junto con los triglicéridos, junto con el fosfolípido, ¿de acuerdo? El enterocito también tiene la capacidad de sintetizar colesterol. Ya saben que el colesterol se sintetiza a partir de la acetilcoenzima, ¿no? Entonces, esa es la manera en esta gráfica cómo se digiere y absorbe el colesterol. Acá usted puede ver de manera clara cómo se requiere la hidrólisis del grupo éster para formar el colesterol libre, pase a través de esa proteína de Niemann-Pick al interior y ese colesterol libre generalmente esterificarse y llega al kilomicrón. Pero si hay en exceso, se devuelve al lumen a través de este complejo proteico de transporte, ¿no? O también es captado por otra proteína hacia la lipoproteína de alta densidad para llevarlo al hígado. O sea, un exceso probable se libera nuevamente al lumen o se lleva al hígado para que sea eliminado por vías biliares, ¿no? Generalmente se esterifica y pasa al kilomicrón para que se distribuya, ¿no?, al organismo a partir del hígado. Entonces, esa es la manera como uno debe recordar en cuanto a cómo se utilizan los productos finales del colesterol. Acá solamente para recordarles la vía de síntesis de colesterol, que es un poco compleja, ¿no? No se trata que aprendan de memoria esto. Acá lo más importante es recordar que el colesterol se produce a partir de la acetilcoenzima, lo primero que tienen que recordar. Y lo segundo que tienen que recordar es la formación de ácido mevalónico o mevalonato, ¿no?, por la hidroximetilglutalilcoenzima reductasa, porque esta es la enzima alostérica a la cual inhiben la mayor parte de drogas que son usadas para el tratamiento de la hipercolesterolemia, porque al inhibir la enzima, inhiben la síntesis total de colesterol. Hay otros mecanismos de otras drogas que tratan de inhibir la síntesis de colesterol también, pero la más importante es la que tiene que ver con la enzima alostérica, que es la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa. Recuerden entonces que esta síntesis de colesterol tiene 3 fases, ¿no? Se forma a partir de la acetilcoenzima, no se olviden, y comprende 3 fases: la formación del mevalonato, la síntesis del escualeno y la ciclación del escualeno. Entonces, son 3 fases que es necesario señalarlos acá, pero es muy importante que la formación del mevalonato o el ácido mevalónico es dado por la beta-hidroximetilcoenzima reductasa. ¿Esto es regulable? Claro, esta enzima se regula por componentes hormonales. Miren cómo en este caso el glucagón, el mevalonato mismo, el colesterol mismo inhiben a la enzima, ¿no? O sea, inhiben a la enzima, ¿de acuerdo? Porque están inhibiendo su activación y aumentando su degradación, su inactivación. Y por otro lado, la insulina activa la enzima, inhibe la inactivación, es decir, favorece la síntesis de colesterol, ¿no? Entonces, eso también es un motivo importante para recordar, ¿no?, cómo es que nosotros debemos promover, ¿no?, una secreción fisiológica de la insulina, porque muchas veces comemos mal y la insulina sale disparada, tipo pico, ¿no? Entonces, lo cual no es saludable y podría tener efectos como en este nivel de estimular más la síntesis de colesterol. Esto es para que recuerden el ciclo de los ácidos biliares. ¿Por qué? Porque el colesterol se elimina por vías biliares, ¿no?, para formar las sales, ¿no? Van al intestino y nuevamente a nivel del ciego se reabsorben, ¿no? Es el circuito de los ácidos biliares, ¿no?, que permite la excreta, pero también permite la reabsorción. Entonces, si utilizamos drogas que evitan la reabsorción, estamos también favoreciendo la eliminación
formación de colesterol, y de hecho que hay drogas que impiden la reabsorción del colesterol, bloqueando este ciclo de ácidos biliares. Bien, recuerden, síntesis hepática, el colesterol se sintetiza en el hígado, pero también se puede absorber de la dieta. Son dos mecanismos. Cómo yo controlo la colesterolemia de acuerdo a la síntesis y de acuerdo a la absorción, ¿no? Entonces puede haber una doble inhibición de la síntesis y de la absorción para mantener mi colesterol en sangre dentro de valores normales. Bien, entonces estamos viendo que las grasas se absorben como triglicéridos, ¿no? Ahí se absorben el colesterol, ¿no? Los fosfolípidos, y viene lo siguiente, el transporte de los lípidos del intestino al hígado. Ahí vamos a ver, de este a los tejidos y de estos nuevamente al hígado. Lo lleva a cabo, ¿quién? Las lipoproteínas. O sea, acá viene el papel importante de las lipoproteínas, porque ellas se van a encargar de trasladar esos lípidos desde el intestino al hígado, del hígado a todos los tejidos, y de los tejidos nuevamente se recoge hacia el hígado. Todo eso es la circulación de las lipoproteínas, ¿no? Esas macromoléculas complejas formadas por grasa y proteínas. Las lipoproteínas garantizan solubilidad de las grasas hidrofóbicas en un medio acuoso. Las lipoproteínas contienen, ¿qué contienen? Triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, proteínas. Todos contienen lo mismo, pero en diferente proporción, como vamos a ver. Ese kilomicrón que vimos al comienzo generalmente está formado por triglicéridos exógenos, como vamos a ver. Existen 4 tipos fundamentales de lipoproteína, también de acuerdo a la electroforesis: kilomicrones, beta lipoproteína, pre-beta lipoproteína y alfa lipoproteína. Pero más conocido es en función de la separación por ultracentrifugación en kilomicrones, que son las lipoproteínas también de baja densidad, también las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, todos estos son los kilomicrones que tienen la misma composición, pero en diferente proporción. Y si los coloco en un medio electroforético, tienen este recorrido. ¿Por qué se disuelven? ¿Por qué las lipoproteínas facilitan el transporte en sangre? Los polos hidrofílicos de los fosfolípidos y del colesterol interaccionan con el medio acuoso. O sea, recuerden que los lípidos son anfipáticos, tienen polos hidrofílicos y tienen polos hidrofóbicos. Los hidrofílicos son los que permiten la interacción con el medio acuoso y justamente se encierran en un núcleo todo aquello que es hidrofóbico, es decir, el éster de colesterol y los triglicéridos. Se encierran en forma de gotas de grasa, se encierran adentro, ¿no? Y por fuera están los polos hidrofílicos. Por eso es que las lipoproteínas permiten la circulación de los lípidos. También recuerden esto, entonces el recorrido electroforético que les he mencionado, ¿no? Y miren estas características de las lipoproteínas. Los kilomicrones generalmente transportan triglicéridos exógenos. Las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad que se sintetizan en el hígado, transportan también triglicéridos, pero son triglicéridos endógenos. La LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, transporta más colesterol. Es el que reparte colesterol hacia los tejidos periféricos que lo requieren. La piel, las suprarrenales, las gónadas, todos ellos requieren colesterol. Y la HDL, que puede ser subdividida en 2, ¿no? Es la que recoge también colesterol en diferentes proporciones, ¿no? Para llevarla hacia el hígado. Fenómeno que se llama transporte inverso del colesterol. Acá está entonces las rutas, el ciclo exógeno y el ciclo endógeno. Ruta exógena, ruta endógena. ¿Cuándo comienza la ruta exógena? Cuando se absorbe y se formen los kilomicrones. Kilomicrones estructurados por una apoproteína E, que es un componente muy importante que al final va a permitir que sea recibido por el hígado, gracias a la ApoE. La B48, que es otra apoproteína que le permite la estructura para unirse los kilomicrones. Y la C2,
que le permite activar a la enzima lipoproteína lipasa. Generalmente el C2 y el ApoE vienen de la lipoproteína de alta densidad, porque la lipoproteína de alta densidad le presta el C2 fundamentalmente a los kilomicrones para que cuando pasen por el tejido adiposo y muscular activen a la lipasa lipoproteica y esta permita la salida de ácidos grasos libres al adiposo o al músculo. Finalmente, quedan restos de kilomicrones con ApoE enriquecidos y B48 y gracias al ApoE son recibidos por el tejido hepático y degradados, ¿no? La grasa se forma acá. Y de acá, ¿no? Sale el circuito endógeno. Acá termina el circuito exógeno, que viene de cuando la grasa viene de la dieta. Cuando el hígado, digamos, cuando el organismo está en ayuno o está en un periodo interprandial, se activa la ruta endógena porque se necesita energía. Entonces, el hígado saca grasa para que sea utilizada como energía y la saca como lipoproteína de muy baja densidad. Saca triglicéridos endógenos sintetizados en el hígado, porque el hígado dice, todos los tejidos necesitan energía porque no está comiendo el individuo, entonces moviliza la grasa. Ya vamos a ver que se moviliza el tejido adiposo, pero la grasa sintetiza triglicéridos, se va a través de la VLDL y de igual manera recibe ApoC2 y ApoE de la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, ¿no? Porque la B100 favorece la estructura, al igual que la B48, y estas al pasar por el tejido adiposo y muscular, se degrada gracias a la activación de la lipoproteína lipasa por la C2. Una diferencia de la activación entre la ruta exógena y endógena es que en la endógena, además de que la C2 participa en la activación, acá también participa la insulina que se secreta en esta etapa postprandial. Acá no. Acá estamos en la etapa de ayuno o interprandial. Entonces, como consecuencia de la degradación, se forma una lipoproteína que no es muy importante, pero hay que señalarla, que se llama lipoproteína de densidad intermedia, e inmediatamente esta es captada parte de esta lipoproteína nuevamente por el hígado, pero parte se transforma en la lipoproteína de baja densidad que está enriquecida ya no por triglicéridos, sino por colesterol, porque todos los triglicéridos fueron degradados acá y acá. Entonces, acá se enriquece de colesterol y comienza a repartir colesterol en los lugares que lo requieren. ¿Cómo identifica los lugares que requieren? Porque esos lugares tienen receptores de LDL que permiten su ingreso hacia el medio intracelular. El exceso se supone que es recogido por las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Estructurados por la A1 y A2, ¿no? Recuerden que el HDL también tiene ApoC2, ApoE, que le presta la VLDL, que le presta los kilomicrones, ¿no? Pero la función predilecta del HDL es hacer el transporte reverso del colesterol hacia el hígado. El LDL lo reparte y el HDL lo recoge hacia el hígado para que sea eliminado por vías biliares. Entonces, esta es la ruta exógena y esta es la ruta endógena. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Entró la delegada o no? ¿Entró la delegada? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ok, listo. Seguimos. Acá está la función de las lipoproteínas, ¿no? Aunado a un cuadro del origen, donde está el origen de los kilomicrones en el intestino, la VLDL en el hígado, la IDL de la VLDL, la LDL de la IDL y el HDL del hígado del intestino, ¿no? Entonces, acá están las apoproteínas, ¿no? Y acá están sus funciones, ¿no? Para que lo recuerden. Acá es otro cuadrito que señala ya específicamente a las apolipoproteínas, qué función tiene la A1, ¿no? Tiene rol estructural de la HDL fundamentalmente, la A2, la B48, estructural de los kilomicrones, la B100, ¿no? Ligado al receptor LDL, papel estructural también de la VLDL
VDL, IDL y LDL, y la C2, la famosa C2 que activa a la lipasa lipoproteica. Y finalmente la ApoE, que es el ligando para los receptores hepáticos de los remanentes de kilomicrones y de los receptores de LDL, que también se incorpora al hígado. Bien, hagamos una vez más el intento de explicar esto. Las grasas, en primer lugar, las sales biliares emulsifican las grasas dietarias en el intestino delgado, formando las micelas. 2. Las lipasas intestinales degradan los triglicéridos. 3. Los ácidos grasos y los productos de degradación o de hidrólisis son captados por la mucosa intestinal y convertidos en triglicéridos. 4. Los triglicéridos son incorporados, ¿no?, con el colesterol, los fosfolípidos, las apolipoproteínas dentro de esta molécula densa que son los kilomicrones. Los kilomicrones se movilizan a través de la vía linfática y por el conducto torácico llegan a la vía sanguínea también, a los tejidos, ¿no es cierto? 6. La lipoproteína lipasa activada principalmente por la ApoC2 que le presta la HDL, ¿no?, libera ácidos grasos y glicerol. 7. Los ácidos grasos liberados son utilizados como fuente de energía, ¿no?, porque son oxidados por la célula, ¿no?, como fuente de energía, o reesterificados en el adipocito para almacenamiento también. Depende a dónde va, si va al músculo para oxidarse o si va al tejido adiposo. ¿De acuerdo? Muchas veces el exceso hace también que el músculo forme grasa y eso ya van a ver ustedes que es algo patológico. Bueno, entonces eso es más o menos viendo una vez más el ciclo de las lipoproteínas. Estamos yendo bien, una velocidad adecuada. Y acá resumimos el metabolismo de los kilomicrones. Para insistir, vuelvo a decir, los kilomicrones transportan las grasas de la dieta del intestino a los tejidos. Su vida media es de 15 minutos y luego de ayuno nocturno desaparecen por completo. Recuerden la hiperkilomicronemia postprandial, el suero lechoso. Recién secretados al plasma contienen ApoB48, la HDL le proporciona ApoC2 y ApoE. Y conforme pierden los triglicéridos, se transforman en un remanente que es captado por el hígado. Y acá están algunas características de la lipasa lipoproteica, como hidroliza los kilomicrones, como también hidroliza la VLDL y es activada por la ApoC2, ¿no? Y está en el músculo, estriado, corazón, tejido adiposo. Y las VLDL que transportan triglicéridos y colesterol del hígado a los tejidos, reparten, ¿no?, producidos por síntesis hepática a partir del pool de acetilcoenzima A, proveniente fundamentalmente del metabolismo de carbohidratos. Entonces, esta es otra manera como los carbohidratos en exceso pueden producir grasa. Si yo consumo mucho carbohidrato, produzco mucha dioxacetona fosfato y produzco mucho glicerol. Si yo consumo mucho carbohidrato, produzco mucha acetilcoenzima A que puede ser sujeto a formación de colesterol, que contienen inicialmente ApoB100, pero adquieren ApoC y ApoE de las HDL también. Y por acción de la lipoproteína lipasa de los capilares del adiposo cardíaco y muscular, van perdiendo esos triglicéridos, dando a las lipoproteínas de densidad intermedia, las que pueden ser captadas por el hígado o metabolizadas a LDL, ¿no? Recuerden que esta lipasa tiene pobre afinidad por la IDL, la lipasa hepática, por lo que es la lipasa hepática la que hidroliza triglicéridos y fosfolípidos formando LDL. El 75% de la IDL es captado por el hígado y el 25% nomás está formado en LDL para que se circule hacia su papel de repartidor de colesterol. Y acá está el famoso LDL, las famosas LDL, que son producto del catabolismo del VLDL. Y su función es repartir colesterol a los tejidos para que cumplan funciones diversas. Cada molécula tiene un núcleo con 1500 moléculas de este colesterol, rodeado por una capa de colesterol libre, fosfolípidos y ApoB100. Y los famosos receptores descubiertos por Goldstein en el año 70, una secuencia de aminoácidos, ¿no?, que es muy importante para la captación de LDL, porque todas las células nucleadas tienen receptores de LDL en su superficie colocados en regiones de la membrana plasmática. El lado intracelular de esas regiones contiene una proteína llamada clatrina, que le da justamente consistencia a la cavidad que se generará con la LDL.
El ingreso de LDL se produce 2 a 5 minutos después de la captación por el receptor, formando una vesícula intracelular cubierta con creatina. Cuando la creatina desaparece, la vesícula queda como un endosoma, con un pH entre 5 y 5.5 que disocia al LDL del receptor. Y al final, el endosoma se une con el aparato digestivo de la célula, que es el lisosoma, donde están las enzimas que terminan de degradar la apoproteína aminoácidos y las grasas a ácidos grasos, glicerol y colesterol. Este es el esquema. El LDL se hunde en la creatina. Esto lo envuelve con una vesícula, se desliga, forma el endosoma y el endosoma se une con el lisosoma para terminar su degradación. Acá lo interesante es recordar, como ya les mencioné también en el curso de nutrición médica, cómo el ingreso de colesterol se regula, ¿no? Y se regula de esta manera, inhibiendo la hidroximetilcoenzima reductasa, estimulando su esterificación o disminuyendo la síntesis de LDL, ¿de acuerdo? Y recuerden que si bien es cierto, hay gran porcentaje de este sistema en todas las células, el único que no tiene esa capacidad, porque no tiene ese mecanismo de respuesta frente al ingreso de colesterol, son los macrófagos. Por eso, frente a un exceso de colesterol, los macrófagos se convierten en células espumosas que devienen en estiras grasas y luego en placas ateromatosas. Y acá está el macrófago repleto de colesterol dentro del endotelio, ¿no? Y ahí comienza el problema. Así quisiera tenerlos en el momento del examen. Bueno, ya veremos. El metabolismo del HDL también es importante. Recuerden, la mayor parte se sintetiza en el hígado, pequeñas cantidades en el intestino. Sirven de depósito de las apoproteínas A, C y E. Y son 3 proteínas. La ApoA1, que media la unión a la superficie celular, la LCAT, que esterifica el colesterol, y la proteína de transporte, de transferencia de este colesterol, que transfiere a un remanente a una LDL. Entonces, todo esto es importante para que la función del HDL sea eficiente. ¿Cuál es su función? El transporte reverso del colesterol de la periferia hacia el hígado. Por eso es que nosotros necesitamos un mínimo de colesterol bueno. Este es el colesterol bueno. Mínimo 45, 50, ¿no? Uno dice 60. Y el LDL estar por debajo, ¿no? O sea, de valores que ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, el HDL, colesterol bueno, y el LDL es el llamado colesterol malo. Entonces, ¿qué tenemos acá a estas alturas? Que los triglicéridos, pues, son fuente importante de energía. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay necesidad de ingesta energética? ¿Qué pasa cuando hay necesidad de energía? Se movilizan las reservas de triglicéridos almacenadas en el tejido adiposo. ¿De acuerdo? Así se transportan hacia los tejidos, músculo esquelético, corazón y corteza renal. En estos órganos, los ácidos grasos, los triglicéridos se oxidan para producir energía, ¿no? Ese es el objetivo cuando se movilizan las grasas, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que recordar las etapas del proceso de utilización de ácidos grasos. Primero, cuando el organismo moviliza grasa, cuando está en ayuno, cuando está en periodo interprandial, cuando está haciendo desnutrición, uno tiene que movilizar la grasa, ¿no es cierto? Por eso que uno pierde peso cuando uno no come, ¿no? La masa grasa se degrada. ¿Cómo sucede este hecho de utilización de la grasa? Primera etapa, movilización de ácidos grasos desde los tejidos de reserva. Segunda, activación de los ácidos grasos para formar acilcoenzima. Tercero, ingreso de la acilcoenzima al interior mitocondrial por la carnitina. Recuerden que estos son ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena media no tienen ningún problema, no necesitan carnitina. Y finalmente, ¿dónde se oxidan? En su principal vía de oxidación, la beta-oxidación, para ocasionar rendimiento energético. Entonces, todas estas son etapas del proceso de utilización de ácidos grasos, ¿no? Acá ven cómo se degrada, ¿no? Por una lipasa, forma el ácido graso y se libera a sangre para que sea oxidado por beta-oxidación en otro tejido, como puede ser el músculo. Este recambio es importante recordar cómo se sintetiza formando la grasa a través del glicerol, de la acilcoenzima,
formando triglicéridos. Pero ¿cómo se degrada? Cuando no hay ingesta de alimentos, se moviliza la grasa por las hormonas contrarreguladoras. A través del AMP cíclico, degradan los triglicéridos y liberan glicerol y ácidos grasos. Entonces, la primera etapa de movilización de los ácidos grasos es importante. ¿Iniciado por quién? Por una lipasa sensible a las hormonas que remueve el primer ácido graso del carbono 1 del carbono 3. La lipasa sensible a las hormonas es activada por el AMP cíclico dependiente de glucagón o adrenalina. Y acá ustedes pueden ver el glucagón como a través de la anilciclasa activa la proteína quinasa y la proteína quinasa activa la lipasa y la lipasa hidroliza a la grasa. Lo mismo acá, si hay hipoglicemia, quiere decir que no hay energía, la adrenalina sale, el glucagón sale, y nuevamente este juego con el sistema de la anilciclasa permite activar la proteína quinasa y permite pues que se active la lipasa correspondiente y la formación de ácidos grasos libres que son utilizados como fuente de energía, dado que hay hipoglicemia en el sujeto. Entonces, miren, qué interesante recordar todos estos hechos porque ustedes van a tener pacientes en ayuno, van a tener pacientes diabéticos, van a tener pacientes desnutridos, pacientes que están en hipoglicemia, pacientes que están en obesidad. Y todos esos circuitos metabólicos tienen que recordar en ese momento. Acá está el destino de los ácidos grasos que les mencioné, ¿no? Y viene la segunda etapa. ¿Cómo yo utilizo ácido graso? Lo tengo que activar. Es importantísimo. Los ácidos grasos son movilizados mediante su unión con la albúmina. A razón de 0.5 a 1.5 moles de ácido graso por molécula de albúmina, el cerebro, eritrocitos y la médula suprarrenal no usan ácido graso para fines energéticos. Esto es muy importante. El ácido graso difunde a través de la membrana celular y es captado por una proteína captadora de ácidos grasos, ¿no? Luego el ácido graso debe ser activado por la tioquinasa, ¿no? O acilcoenzima sintetasa en presencia de ATP y coenzima A para formar su forma activa, la forma de acilcoenzima A, en este caso el palmítico en palmitilcoenzima A. Esta es la forma activa del ácido graso. Y su ingreso a la mitocondria, ¿no? Porque hay que recordar que la acilcoenzima no puede atravesar la membrana interna mitocondrial. Para hacerlo necesitan ser auxiliadas por la carnitina, que tiene dos fracciones, ¿no? La CAT1 y la CAP2, que son carnitinas intransferasas. Entonces, ligadas a la carnitina y un transportador de ellas. Entonces, ¿qué pasa? La acilcoenzima y la carnitina se unen ¿dónde? En el espacio intermembranoso, donde la primera enzima, la CAT1, realiza la transferencia formando la acilcarnitina. Se unió a la carnitina, compuesto que finalmente atraviesa la membrana interna mediante el transportador y una segunda enzima, que ya viene a ser la CAP2, pero en el lado intramitocondrial, en la matriz, libera la acilcoenzima y a la carnitina que abandona otra vez la matriz, ¿no? O sea, miren cómo la carnitina utiliza estas dos enzimas para que afuera unirse a la acilcoenzima y adentro desligarse de la acilcoenzima. Acá está la importancia de la carnitina, que ustedes ya lo han visto en la clase de ayer. Entonces, al final, ¿a dónde llega? A su principal vía de oxidación, que ustedes también vieron, ¿no? Como la principal vía de oxidación, que es la beta oxidación en el carbono 2, ¿no? Se va oxidando y forma acetilcoenzima A, que son ingresados a ciclos de Krebs, ¿no? Pero como esta vía solamente forma acetilcoenzima A y no a la par gran cantidad de oxalacetato, es que se acumula acetilcoenzima y puede formar cuerpos cetónicos como otra fuente de energía. Y ahí viene el otro problema. Cada vez que yo me excedo en oxidar grasas, puedo formar más cuerpos cetónicos. Por ejemplo, un diabético que no puede utilizar la glucosa, moviliza grasa en exceso. Y al movilizar grasa, oxida más grasa en exceso. Y al oxidar más grasa en exceso, tengo más facilidad para formar cuerpos cetónicos, que también se forman en el ayuno, porque en el ayuno también yo oxido grasas, ¿no? Pero pequeña cantidad. Esta formación de cuerpos cetónicos se llama cetogénesis, asociados a la oxidación de grasas. Es un proceso eminentemente mitocondrial. O sea, si no hay mitocondria, no hay cetogénesis, ¿no? Se desarrolla en el hígado fundamentalmente porque es productor y no consumidor. Se inicia en el ayuno o inanición, ¿no?
asociado siempre a mayor oxidación de grasas, porque en el ayuno e inanición hay mayor movilización de grasas. Son captados por el tejido extrahepático, músculo esquelético y cardíaco. Su acumulación en sangre produce cetoacidosis, ¿no? Que es un extremo, ¿no? Como sucede en la diabetes mellitus, que es la descompensación extrema, ¿no? Estos son los famosos cuerpos cetónicos, la acetona, la cetoacetato, el beta-hidroxibutirato, ¿no? Y la síntesis ocurre pues en el hígado, también en el riñón, pero el hígado es el productor eminente, ¿no? Y la primera enzima es la beta-cetotiolasa, semejante a la beta-oxidación, que forma acetoacetilcoenzima A, ¿no? Y la segunda enzima es la hidroximetilcoenzima sintetasa, que añade otra acetilcoenzima para formar el beta-hidroximetilbutalicoenzima. Es decir, ¿qué está haciendo? Agarrando la acetilcoenzima que está en exceso como consecuencia de la mayor oxidación de grasa, convertirla al final en el primer cuerpo cetónico, la cetoacetato. A partir de ahí, por un proceso de óxido-reducción, se forma beta-hidroxibutirato y por descarboxilación espontánea la acetona. Cuando hay exceso de estos productos, se acidifica el medio, por eso se produce la cetoacidosis. Y cuando hay exceso de esos productos, esta descarboxilación espontánea produce exceso de acetona que se elimina por vía respiratoria y que le da el olor característico a manzanas, olor a manzanas al diabético, ¿no? Y por supuesto, esta es una descarboxilación espontánea y este es un proceso de óxido-reducción. De esta manera se forman los cuerpos cetónicos. Está regulado, miren, existen procesos similares, ¿ah? Para el uso de acetilcoenzima intra o extramitocondrial. Recuerden, el proceso cuando es intramitocondrial, cuando uno utiliza acetilcoenzima dentro de la mitocondria, produce cuerpo cetónico. Pero si uno utiliza acetilcoenzima fuera de la mitocondria, se produce colesterol o se produce ácidos grasos. Miren, de acuerdo a dónde está, porque las enzimas es diferente si está dentro de la mitocondria o fuera de la mitocondria. ¿Y quiénes utilizan los cuerpos cetónicos? ¿Cómo es que los cuerpos cetónicos son utilizados, ¿no? Miren, el acetoacetato al final es el que da nuevamente origen, porque el beta-hidroxibutirato forma acetoacetato y la acetona ya se perdió por vía respiratoria. Entonces, el acetoacetato en una célula encuentra un intermediario suelto del ciclo de Krebs, que es la succinilcoenzima. Y al agarrar esta succinilcoenzima por una transferasa, mire cómo el acetoacetato se convierte en acetoacetilcoenzima y exsuccinilcoenzima ya en succinato, iniciando un pequeño ciclo de Krebs. Porque este succinato, ¿en qué se va a convertir inmediatamente? En fumarato, después malato, después oxalacetato. Y esta acetoacetilcoenzima, ¿en qué se convierte? En acetilcoenzima. Entonces, consecuencia de utilización de cuerpos cetónicos, yo formo acetilcoenzima nuevamente y formo ligado al ciclo de Krebs oxalacetato, que se une al acetilcoenzima y forma el verdadero ciclo de Krebs. Entonces, y por supuesto, produce energía a este nivel gracias a estas dos acetilcoenzimas que se unen con el oxalacetato. Esto es lo normal a nivel urinario, ¿no? A nivel en sangre, ¿no? Miren cómo en extrema cetosis la cantidad que existe de cuerpos cetónicos. Recuerden que estos son importantes cuando la reserva glucídica está disminuida en ayuno y diabetes. Pero ojo, también puede ser utilizado por el miocardio y la corteza renal, que prefieren utilizar inclusive acetoacetato, ¿no? La energía para el cerebro es importante, músculo, corazón y riñón. Pero recuerden, tejidos que no consumen los cuerpos cetónicos son el hígado y los tejidos sin mitocondrias. Por los eritrocitos no consumen cuerpos cetónicos porque no tienen mitocondria. Esta es la regulación hormonal. Miren cómo la insulina inhibe la lipólisis, por lo tanto inhibe la cetogénesis y estimula el consumo de cuerpos cetónicos. Por eso que cuando se da insulina disminuye la cantidad de cuerpos cetónicos en el diabético y cómo las hormonas contrarreguladoras estimulan la lipólisis, estimulan la cetogénesis, o sea, son contrarias a la insulina. Esta es otra gráfica que les da de manera bien clara cómo el hígado produce cuerpos cetónicos, ¿no? Porque se oxida más grasa, se acumula acetilcoenzima A, porque no se utiliza glucosa, ¿no? Porque si se utilizara glucosa, la acetilcoenzima A,
Entonces se forma en paralelo con el oxalacetato, porque el piruvato forma acetilcoenzima y oxalacetato a la vez, y se forma ciclo de Krebs. Pero como no se utiliza glucosa, se forma más grasa, la grasa forma más acetilcoenzima porque tiene más carbonos, se acumula y eso activa a la vía de síntesis de cuerpos cetónicos que salen a la sangre, que pueden eliminarse por pulmones, por acetona o eliminarse por orina y ser oxidados en tejidos osteopáticos, ¿no? Los cuerpos cetónicos se forman entonces y exportan desde el hígado en condiciones energéticamente desfavorables, como la diabetes, la inanición. El oxalacetato deriva hacia la gluconeogénesis para liberar glucosa a la sangre. ¿De acuerdo? Y el ciclo de Krebs trabaja muy lentamente. Esta es otra gráfica, que es lo mismo, el tejido adiposo, el hígado y el tejido muscular. Y finalmente, pues ya esta gráfica es más global, cómo las grasas se convierten en ácidos grasos, forman parte estructural, cómo se pueden oxidar, formar acetilcoenzima o cómo se pueden sintetizar a nivel extramitocondrial, ¿no? Y vean cómo la acetilcoenzima forma colesterol a nivel extramitocondrial o a nivel intramitocondrial los cuerpos cetónicos y cómo la acetilcoenzima pues produce energía a través del ciclo de Krebs, liberando las coenzimas reducidas, ¿no? Al final, ¿qué es lo que es de interés para ustedes, ¿no? Comprender lo que sucede en el paciente, ¿no? Ustedes van a atender casos como este, ¿no? Paciente de 9 años, de sexo masculino, que ingresa a emergencia con tiempo de enfermedad de 3 meses, con pérdida de peso. Explicar por qué pierde de peso, por qué tiene poliuria, polidipsia, polifagia, por qué está obnubilado, por qué está deshidratado, por qué está hiperventilando, por qué tiene este pH, por qué tiene esta glicemia, por qué tiene los cuerpos cetónicos positivos. Todo eso lo tienen que explicar y ahí van a tener que recordar cómo es la deficiencia de la insulina que disminuye la utilización de glucosa, incrementa la gluconeogénesis, moviliza las grasas, aumenta la cetogénesis, produce hiperglicemia, produce cetoacidosis, aumenta la hiperosmolaridad, la deshidratación, la poliuria, la glucosuria, la deshidratación y la acidosis y el coma y la muerte si no lo diagnostica. Eso es la base fundamental para comprender la bioquímica, la fisiología, y así comprender la fisiopatología y más adelante comprender a la enfermedad para que diagnostiquen de manera oportuna y la traten de manera eficiente. Para que traten bien a sus pacientes. Justo en la mañana leía un artículo sobre las dietas cetogénicas y lo quise poner acá porque miren cómo es que uno tiene que trasladarse a la parte molecular, ¿no? Por eso esto me hace recordar con un profesor hace muchos años atrás, en los años 90, me dijo, Del Águila, ¿por qué jalas tanto en bioquímica? ¿Por qué le enseñas tantas vías metabólicas a los alumnos? Y fueron pasando los años y cada vez me convencía que así tenía que ser. Tenían que aprender bien las vías metabólicas. Miren, si no van a comprender estos artículos, por ejemplo, ¿no? Las dietas cetogénicas inhiben la biogénesis mitocondrial e inducen fibrosis cardíaca. O sea, no es tan bueno también las dietas cetogénicas. Hablar de dietas intermitentes, dietas cetogénicas, ¿no? No se puede generalizar. Por supuesto, tienen su utilidad, pero no se pueden generalizar. Esa es la cara que ponen cuando quisiera ver las caras en pleno examen de bioquímica. Lamentablemente no puedo ver la otra cara días antes del examen. Así son cuando entran. Ustedes quizás están acá, ¿no? Pero recuerden que lo más hermoso es al final y lo aún más es cuando terminan. Y lo terminan con la cabeza en alto, ¿no? Habiendo pasado como debe ser todos los cursos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, otro, gracias. Excelente clase. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces si no hay clase, ok, si no hay preguntas, perdón, creo que hay grupos que tienen prácticas pendientes, ¿no? Y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? ¿Delegada? Sí, doctor. Ok, ya nos vemos, ¿ya? Hasta luego. Chao, chao, chicos, chicas. Gracias.